Qué gusto saludarles en este día para compartir las buenas nuevas que Dios tiene para todos nosotros. Aún seguimos en cuarentena, pero vamos saliendo y lo importante es no perder la fe. Y gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por que al menos a través de los canales de internet podemos compartir, contactar, siempre extrañando que se abran los templos, que podamos volver a congregarnos, a saludarnos, darnos un estrechón de manos, siempre con expectativas porque les extrañamos esos tiempos de alabar juntos a Dios, exaltar su santo nombre. Sin embargo, vamos a seguir adelante y he estado meditando en estos días y preguntándole a Dios, ¿qué quieres enseñarnos? Y algo que todos relacionamos es que esta es como una tormenta. Es como una tormenta en donde afecta nuestro carácter, nuestro ánimo, incluso las relaciones familiares, las finanzas, en todos los ámbitos. Y Dios me decía que es importante tener la actitud para seguir creciendo, aún en medio de la tormenta, en medio de estos problemas difíciles. Y buscaba una palabra y Dios me hablaba en el Salmo 92, el verso 12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Si es tan gentil, permítame orar ahí en su casa, porque no se trata solamente de teoría, se trata de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos poner en acción esta palabra. Así que permítame orar, si puede en su casa, tome la mano de alguien y oremos. Señor, te damos gracias por este día, por poder recibir tu palabra, por saber que todas las cosas que nos pasan, a los que queremos hacer tu voluntad nos ayudan para bien. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como leíamos, el justo florecerá como la palmera. Y yo meditaba, y creo que usted debe recordar, cuando hemos tenido ventarrones fuertes aquí en Coca, hemos visto cómo árboles han caído, han sido desarraigados y han caído. Cines han volado, techos han sido levantados. Sin embargo, yo no recuerdo haber visto una palmera quebrada o desarraigada o rota. No. Las palmeras, en medio de las tormentas, cuando vemos por la televisión lo que sucede en Centroamérica, se doblan y sus hojas son como el cabello de una mujer y como que se van para un lado, se bambolean para otro lado, pero después que pasa la tormenta, la palmera recupera su posición debido a la flexibilidad que Dios le ha dado. Y es por eso que Dios nos compara a los que creemos en Él como la palmera. Podría habernos comparado con un roble fuerte, grande, alto, y no lo hace. O con un cedro, o con un pino que es majestuoso, alto, tampoco lo hace. Lo hace simplemente con una palmera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado, a usted y a mí, por poner la fe en Dios, de esa capacidad de recuperar nuestra forma, esa flexibilidad espiritual, emocional, para sobreponernos en medio de las tormentas. Y esta pandemia es como una tormenta, una de las más fuertes que la humanidad ha experimentado, y usted y yo. Y también hay tormentas menores, cuando el matrimonio se resquebraja y se vuelve una rutina, una monotonía, la relación de pareja, en donde prevalece la aspereza, el quemimportismo, las ofensas, o cuando enfrentamos un problema de salud grave, tal vez de un ser querido, de algún hijo, o la pérdida de un familiar. Todas esas son como tormentas que tratan de destruirnos, de apagarnos, de hundirnos. Es ahí donde se decide el tipo de personas que somos. Ahí se muestra lo que tenemos dentro. Y lo que Dios ha puesto dentro de nosotros es esa capacidad de levantarnos y de salir adelante mejorando, creciendo, como las palmeras, que están tan enraizadas, sus raíces se extienden tanto que logran sostenerse aún en medio de los ventarrones. Y después que recuperan su forma, parece que crecen y florecen y dan cocos. Y qué buen ejemplo que es para usted y para mí.
Por eso, este día en especial, yo quiero que meditemos sobre crecer en medio de la tormenta. Es el tema en esta mañana y es bueno poder meditar. Cuando recuerdo mujeres que han enfrentado cáncer de seno y que era una tormenta terrible que amenazaba con destruirlas, nunca perdieron la fe y más bien con entusiasmo, con ánimo y aún con lágrimas a veces, persistieron, perseveraron, creyendo, orando, recibiendo su tratamiento de quimioterapia y salieron adelante. Y uno puede ver que tenemos dentro esa capacidad de sobreponernos. Porque uno de los factores que más daño está haciendo hoy en día a la humanidad es el temor, el miedo, la angustia de pensar que si me contagio me voy a morir porque por mi edad o por mi situación de salud. Y mucha gente está muriendo por ese miedo, esa angustia. Y es lo contrario de lo que nosotros estamos creyendo y compartiendo, esa fe, ese ánimo, esa confianza en que Dios nos fortalece. Y nuestra parte es sacar ese potencial que tenemos de confiar, de animarnos, de creer que las cosas buenas son para nosotros. Le animo para conservar esta actitud. Personas que han perdido su hogar, su matrimonio, que se han divorciado después de años de matrimonio con hijos, que pensaron que su vida ya no tenía sentido, propósito, y sin embargo se agarraron de la mano de Dios y perseveraron y lograron rehacer su vida. Y muchos encontrar una nueva pareja que realmente amaba a Dios y les amaba y pudieron disfrutar el resto de sus años de un ambiente de paz, de amor, de alegría, de gozo. Igual, creo que usted y yo hemos conocido personas que han quebrado económicamente y que parecería que hasta ahí llegaron y han logrado levantarse, poniendo la fe en Dios y salir adelante. Entonces, es algo real para usted y para mí, porque las tormentas nos afectan a todos. Llegan en el momento menos pensado. Y esas tormentas o pueden hundirnos, destruir nuestro hogar, o a su vez sacar lo bueno, lo provechoso, lo positivo que tenemos dentro. Quiero leer en la palabra y ver algunas causas de que vengan las tormentas. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, leyendo el verso 10 al 11, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este es un ejemplo patético de rechazo que el Señor Jesucristo sufrió cuando vino a la tierra. El rechazo es una de las causas de tormentas, de momentos depresivos, tristes, que pueden marcar la vida de las personas. Y dice, conforme leímos, dice que vino al mundo y el mundo fue hecho por él, pero no le conocieron. Y lo que me sorprende de esta lectura es que dice: a lo suyo vino, es decir, al pueblo israelita vino y le conocieron por los milagros, las maravillas que hizo, lo que enseñó, que desafió a fariseos, a saduceos, a todos los feos. Les desafió, les habló las verdades y le conocieron. Realmente le conocieron que era el Mesías, pero no le recibieron. Y sabe, esta situación aún hoy se repite, porque muchas personas conocen de Jesús, conocen la historia de Jesús, que nació en una Navidad de José y María, y conocen todo el desarrollo de la vida de Jesús, pero nunca le han recibido, nunca han rendido su corazón, no han llegado al punto de hacer un compromiso con Él, y obviamente no han experimentado la vida nueva que Jesús trae. Pero el punto es el rechazo que afecta, como digo, a todos en su momento, en mayor o menor medida, es causante de tormentas. A lo mejor usted mismo sufrió menosprecio de parte de sus padres, tal vez de sus compañeros, burlas, y eso afecta a nuestras vidas. Imagínense cuando un niño pequeño es menospreciado por su padre, no recibe amor, sino más bien malas confesiones: eres un tonto, no sirves. Ese rechazo marca su vida para derrota, para desánimo. O aún peor, creo yo, cuando el niño desde el vientre es menospreciado
y el padre dice: yo no quería este niño, es un error, es una equivocación, debes abortarlo. Eso marca la vida de las personas negativamente. Y por eso es importante entender que debemos afrontar esa situación. Porque el punto es que no recibamos rechazo, eso es inevitable. El punto es no sentirnos rechazados. El Señor Jesús, en medio de todo el rechazo que tuvo de su propia familia, de sus discípulos y amigos y del pueblo judío, Él cumplió su propósito. No se quedó frustrado, herido, resentido, no. Él siguió hasta el final y cumplió su propósito. Y esa es la finalidad que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, el problema es cuando nos sentimos rechazados, porque el ser rechazados muchas veces es inevitable. Pero que usted y yo nos sintamos rechazados y que arrastremos ese sentir negativo, eso es lo grave. Dios nos desafía a que no permitamos que eso pase en nuestras vidas. Esa es una causa de tormenta que afecta a las personas. Otra causa de tormenta son las adversidades. Y permítame siempre fundamentarme en la palabra. Y tengo el libro de Job, capítulo 19, y leyendo el verso 19, dice algo muy interesante. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Job, en medio de la terrible soledad que sufría, la enfermedad, el haber perdido a sus hijos, a sus hijas, la enfermedad, como digo, el dolor, y enfrenta una depresión terrible. Porque las adversidades, quiera que no, lastiman, dañan y nos hacen entrar en una tormenta en donde parece que todo se va a acabar. El matrimonio que por años se ha mantenido, se ha luchado, se ha esforzado en perdonar, parece que se hunde porque ya no doy más, porque las cosas no mejoran. Y sabe, sufrir una enfermedad, perder un ser querido, padecer necesidad, un divorcio, todo eso son causas de frustración, causas de depresión, de desánimo, que nos hacen perder las fuerzas y no nos permiten funcionar bien. Como digo, nos lastiman. Pero en medio de eso, de esas adversidades, Dios tiene la salida, Dios tiene ayuda alternativa. Porque Él es el Creador, Él conoce nuestra situación, nuestros corazones. Una mujer de la tercera edad me contaba que sintió en su corazón ir a visitar a 2 familias extranjeras tomando taxi, aunque ella corría el riesgo de contagiarse. Sin embargo, no le importó, tomó un taxi con mascarilla y llevó raciones de víveres y se fue a una distancia considerable solamente para visitar a estas familias y dejarles esos víveres y regresar en el mismo taxi. Y yo preguntaba a esta señora, ¿por qué lo hizo? Dijo, porque en mi corazón sentía la necesidad de ir a darles una mano. Y en cambio estas familias, cuando recibieron la ayuda, se alegraron tanto y reconocían que Dios había escuchado su clamor. Muchas veces parecen coincidencias y es triste cuando solamente permitimos que nos guiemos por coincidencias. Lo valioso es aprender a guiarnos creyendo y confiando que Dios, aunque las adversidades son grandes, Dios es más grande para asistirnos y ayudarnos. Entonces recuerde, las adversidades, las dificultades, es otra causa de entrar a una tormenta. El problema es que nos quedemos en esa tormenta. No debemos permitirlo. Meditando en esto veía que otra de las causas para entrar en una tormenta es el apartarnos de Dios. Es cansarnos de esperar que Dios responda a mí o simplemente cansarme de la rutina y dejar de esforzarme. Esto le sucedió a Salomón, que dice la palabra que ha sido el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra después de Jesús.
Y él escribe en su libro en Eclesiastés, en el capítulo 1, leyendo del 1 al 3, lo siguiente. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Qué interesante al leer esta parte. Salomón, como dije, fue el rey de Israel, a quien Dios lo había puesto en el trono de Israel y lo había prosperado en todas las áreas. Salomón fue primero lleno de sabiduría, adquirió una fama que rebasó las fronteras. Había gente de lejanas tierras que venían solamente a escucharlo. Contaba con un reino poderoso, con bienes, riquezas abundantes, caballos los más finos, oro, etc. Llegó a tener hasta 1000 mujeres, imagínense. Incomprensible eso. Y sin embargo, entró en una larga tormenta de depresión, de ansiedad, de soledad. Por eso él dice muchas veces en este libro de Eclesiastés que todo es vanidad de vanidades, que todo es vacío, que todo es fútil, pasajero. Y sabe, muchas veces caemos en esos estados, en esas tormentas de depresión, porque nos alejamos de Dios, como Salomón. Y cuando nos alejamos de Dios, todo pierde sentido. Todo pierde sentido. Porque si algo trae propósito, trae ganas de vivir, es alcanzar aquellas cosas, aquellas metas que no solamente nos traen plenitud, sino que junto con nosotros edifican, llenan de alegría a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuando nos sentimos útiles para los demás, cuando hacemos felices a más gente, es cuando más realizados estamos. Salomón termina en el capítulo 12 de Eclesiastés, en el verso 13, declarando lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Mire qué interesante. Este libro lo escribe ya viejo. Parece que Salomón redactó este libro, como digo, cuando ya estaba anciano, y por la gracia de Dios se había recobrado de esa mala vida, de esa rebeldía que permitió en su corazón, aunque la Biblia no dice esto, pero quiero creer que así fue, que en la ancianidad él se arrepintió y por eso escribió este libro, que hoy es de luz para nosotros. Lo cierto es que Salomón terminaba sus días frustrado, deprimido, porque no había podido disfrutar de cumplir esos propósitos de Dios. Porque estar sin Dios es vivir sin propósito, sin importar lo que podamos tener o hacer. Podemos tener una profesión, podemos tener propiedades, bienes, placeres, de todo, pero si Dios no está en la ecuación, la vida se vuelve vacía, vana. Porque lo reconozcamos o no, dentro de nosotros hay un deseo, un anhelo de felicidad, que tratamos de encontrarlo haciendo 1000 cosas. Y qué bueno es cuando en el transcurso de esa búsqueda respondemos al llamado de Dios y experimentamos ese gozo, esa felicidad que solo Dios sabe traer. Entonces, yo creo que estas situaciones, como estábamos analizando, el rechazo que todos en cierto momento hemos sufrido o sufriremos, gente que nos menosprecie, que no nos valore, que nos haga a un lado, a veces comenzando por la propia familia, o las adversidades, situaciones de fuerza mayor que nos lastiman porque somos de carne y hueso y que nos pueden sumir en una tormenta en donde no salir. O a su vez, el perder propósito en nuestras vidas porque sacamos a Dios completamente de nuestro corazón. Todo eso es causa de tormentas que afectan a las personas. Y lo más importante, con lo que quiero terminar, es cómo crecer en medio de la tormenta. Porque en realidad eso es lo que interesa. Y lo primero que yo veo, y siempre guiado por la palabra, es lo que le dice Dios a Jesús el día que Él se bautiza. En el libro de Mateo, capítulo 3, el verso 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo estoy convencido
que lo que llevó al Señor Jesucristo a culminar su misión redentora, pasar por el tormento, la tortura de la cruz, morir, ser enterrado y resucitar, fue el amor del Padre. El amor de Dios que estaba ratificado en el Señor a lo largo de su ministerio. Y por eso Él buscaba la intimidad con su Padre. Y sabe, este mismo principio es el que yo creo que usted y yo nos da la victoria. El saber que Dios nos ama. Porque dice que en quien se complace el Padre, Dios Padre, es en Jesús. Y obviamente en todos los que estamos unidos a Él a través de la fe. En todos los que caminamos con Él, en medio de nuestros errores y defectos, caminamos con Él. Dios se complace en nosotros, nos ama. Y créalo, nunca nos va a dejar de amar. No se trata de que seamos perfectos o que no cometamos errores. No, se trata simplemente que nos ve a través de lo que Jesucristo, su Hijo amado, unigénito, hizo por usted y por mí. Y esto es algo que no debemos permitir que salga de nuestro corazón. Que las circunstancias, las tormentas o el enemigo nos engañe y nos diga, tú no vales, tú no puedes, tú eres incapaz, nadie te ha querido. No permita, no caiga en eso. Tenemos que saber que nuestro Dios nos ama. Por eso usted y yo estamos hoy escuchando la palabra. Porque recuerde por dónde hemos andado. Si miramos hacia atrás, descubrimos que nuestra vida estuvo enredada en muchas cosas vergonzosas, tristes, lamentables. Herimos, nos hirieron, lastimamos también, nos lastimaron. Estuvimos a punto de morir tal vez, nuestros padres nos despreciaron, etc. Y sin embargo hoy el Señor ha llegado a nuestras vidas. Y esa es una obra del amor de Dios. Lo primero que el enemigo va a querer sacar de nuestros corazones es esta convicción de que Dios nos ama. Y no debemos permitirlo. Esa es una certeza que Dios pone cuando rendimos nuestro corazón a Él. Por eso dice en el Antiguo Testamento que nos lleva grabados en las palmas de sus manos. Que cuando Jesús ve los huecos de los clavos, Él recuerda que fue por amor por usted y por mí. Y eso no debemos olvidar. Y como dije, cuando caminamos de su mano, vamos descubriendo que no es casualidad que estemos rodeándonos de personas que hoy nos aprecian, que nos valoran. Que tengamos un techo y que estemos protegidos y que de pronto parece coincidencia que llega una ayuda, una provisión, un gesto de cariño. Es fruto del amor de Dios. Qué bueno es entenderlo. Escuchaba a Juan Luis Guerra en su testimonio que él daba y decía que él llegó a tener todo lo que un hombre puede imaginar. Carros, casas, lujos, todo, mujeres. Y sin embargo, él no podía dormir. Tenía que tomar somníferos para poder dormir. Y su vida era un constante nerviosismo. Hasta que alguien, un amigo, se atrevió a hablarle y a decirle, yo tengo la medicina. Algo que te va a quitar toda ansiedad, toda angustia. Y obviamente le interesó mucho. Le dijo, ¿qué es? Y le empezó a compartir del amor de Dios. Y ese asunto terminó. Por usted notará que hoy las canciones de Juan Luis Guerra siempre están relacionadas con honrar a Dios, con el amor de Dios. Y eso es algo que, repito, no debemos permitir que sea arrebatado, quitado de nuestro corazón, de nuestra mente. Dios nos ama. Si tiene a alguien al lado, dígale, Dios nos ama. Así como somos, nos ama. Y nunca nos va a dejar de amar. Una segunda cosa que Dios nos lleva, y tomo del ejemplo de Job, y volviendo al libro de Job, capítulo 42, el verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios quitó las cadenas de aflicción que el diablo había puesto sobre Job. Que Dios obviamente le permitió al diablo, porque el diablo no tiene ninguna autoridad. Y por eso usted no necesita estar atemorizado, intimidado, que de pronto un demonio me puede hacer una maldad. No, si su corazón está en Cristo, si realmente nuestra vida está con Él, el diablo no tiene ningún poder. Cuando el diablo tentó a Pedro para negarlo,
fue porque Dios le permitió. Porque Jesús le dice a Pedro, le dice, y yo he pedido que tu fe no falte para que cuando después de caer te levantes y ayudes a los demás. Entonces, aquí en este libro, al culminar el capítulo 42, Dios nos está diciendo que el Señor quitó la aflicción de Job cuando él amó, perdonó y oró por sus amigos. Por esos amigos, entre comillas, que en el proceso de animarle, le condenaron, le hirieron, le lastimaron, ¿no? Entonces, la conclusión es, debemos amar y perdonar. Aunque hayamos sido rechazados, menospreciados, hechos a un lado, o tal vez las adversidades nos hirieron, lastimaron nuestro corazón, o aún nos olvidamos de Dios, nos separamos y terminamos resentidos con Dios, la única salida, créalo, es amar y perdonar. Job tuvo que hacerlo. Y leímos que le fue devuelto, y dice que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué interesante. Muchas veces encontramos personas con su corazón lastimado, con amargura y con pobreza y con necesidad y en condiciones tristes. Y obviamente el orden es amamos, perdonamos, arreglamos nuestro corazón y el resto se va arreglando por añadidura. Entonces es importante tener presente, y hay testimonios de personas que fueron lastimadas, odiadas, pero decidieron hacer esto y sus vidas se fueron restaurando. Por último, leyendo en Génesis 50, 20, respecto a la vida de José, si usted no sabe, José fue el penúltimo hijo de Jacob y fue vendido por sus hermanos por envidia, por coraje. Lo iban a matar y finalmente lo vendieron como esclavo. Y la vida de José está marcada por injusticias, por heridas, por adversidades. Sin embargo, al final del camino, Job termina como el segundo mandatario de Egipto. Y en sus manos estaba distribuir el trigo, los alimentos. Y mire lo que dice en este verso, Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José estaba en un momento crítico, perdonando a sus hermanos, porque los tenía delante aquellos hermanos que quisieron matarlo, que lo vendieron como esclavo. Y en medio de eso, termina diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios usó todo esto para bien. José tenía claro en su corazón, en su mente, que el propósito de Dios había que cumplirlo. Y se relaciona con usted y conmigo. Lo importante en la vida tiene que ser que esas tormentas, problemas, dificultades nos deben enfocar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque de lo contrario, damos vueltas buscando sin encontrar. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabe? Dios quiere que todo lo que nos pase nos ayude para bien. Todo lo que nos haya pasado de niños, tal vez aún en el vientre de la madre, situaciones adversas, etc. Dios quiere que sirvan para que nosotros orientemos nuestro corazón a cumplir esos propósitos de Dios, que son, por ejemplo, restaurar nuestras vidas, nuestros corazones, que tal vez por años hemos caminado tal vez en resentimiento, en rencor, en orgullo, en envidias, en inmoralidades, en vicios. Y Dios, cuando nos alcanza y abrimos el corazón, lo primero que hace es restaurar nuestros corazones, nuestras vidas, para que después de eso usted y yo podamos restaurar o ser parte de la restauración de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros familiares, a lo mejor de la vida de otras personas. Dios restaura nuestras finanzas porque Él es bueno. Y aún si nos toca enfrentar problemas de salud, aún la muerte, Dios quiere que terminemos este paso por la tierra
restaurando, saneando, sanando, tal vez lo que por años ha estado roto, lastimado. Entonces, le animo. Estamos en medio de una tormenta, el mundo entero, pero aparte de eso, hay tormentas personales, familiares. Siempre van a ser difíciles, amenazantes, y la decisión va a estar en nuestras manos. De que esas tormentas nos terminen hundiendo, quebrando, o a lo mejor nos permitan esforzarnos, crecer, mejorar. Como decíamos al comienzo, como la palmera, que Dios la hace florecer. Así deben ser nuestras vidas. Quiero terminar con una anécdota de un hombre que contaba que cuando él tenía 5 o 6 años, más o menos, le encantaba ayudar a su abuelo a hacer senderos en el campo, a hacer surcos también en el campo. Le encantaba. Y aunque él reconocía que su ayuda era mínima, porque era un niño de 5 o 6 años pequeñito, y muchas veces más bien estorbaba a su abuelo en la tarea. Sin embargo, lo que predominaba era el amor que el abuelo tenía por este nieto. Y aunque a veces estorbaba y no hacía gran cosa, a su abuelo le alegraba que él esté ahí. Porque él quería que participe, sobre todo en la compañía de su nieto, ¿no?, en lo que hacía. Y sabe, usted y yo, en Cristo Jesús, ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios. A lo mejor como ese niño que no hacía gran cosa y más bien estorbaba, muchas veces así somos junto a Dios. Sin embargo, para Dios, usted y yo somos insustituibles. Dios no nos cambia porque nos ama. Siempre nos amará. Es como el padre que decide amar a sus hijos y aunque le hagan quedar mal, aunque no rindan o se portan como uno quiere, los padres amamos a nuestros hijos. Imagínese Dios con nosotros. Dios en realidad no necesita ayuda de nadie. Sin embargo, la alegría, el gozo de Dios es contar con usted y conmigo. Así que le animo. No se trata de nuestros méritos o habilidades, se trata de que Dios nos ama y nos cuida y nos protege. Por eso nos exhorta el Señor Jesucristo a que si las aves del campo que no siembran, no cosechan, no almacenan en bodegas, no les falte el alimento, con mayor razón usted y yo, que somos hijos de Dios y hemos confiado en Él. Así que le felicito por estar con nosotros y por abrir su corazón a esta palabra. Y quiero pedirle que terminemos con una oración, porque Dios conoce la situación que usted y yo y todos estamos pasando. Y Dios es fiel para responder a las personas que le buscamos. Así que le animo. Yo quiero hacer una oración por usted, si es tan gentil. Cerremos nuestros ojos un minutico. Padre, yo te doy gracias por hablar a nuestras vidas, porque en realidad el alimento espiritual que nos permite crecer, fortalecernos, salir adelante, es tu palabra bendita en nuestro corazón, poniéndola en práctica. Gracias por cada matrimonio, cada familia que ha escuchado el mensaje. Yo declaro en el nombre de Jesús que producen milagros y maravillas en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted quiere hacer un compromiso con Dios, que tal vez reconoce que tal vez por el rechazo que sufrió, o las adversidades, problemas, dificultades, o rebeldía contra Dios, siente que está distante, pero a la vez reconoce, y yo quiero volver a esa comunión con Dios, ore conmigo. Cierre sus ojos ahí donde está, ore conmigo, dígale: Señor Jesucristo, me rindo a ti este día, reconociendo que te necesito. Perdóname toda rebeldía, resentimiento, rencor que he guardado. Perdóname, Señor. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz y toma mi vida, Dios, una vez más, te pertenece. Y haz tu voluntad en mi vida y también en mi familia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Le felicito sinceramente y nos alegramos mucho de poder compartir a través del medio digital, confiando que esta situación va a pasar. Y esperamos que después de esta situación salgamos mejorados,
más fuertes espiritualmente, con mayor fe, más confianza en Dios y también con más conocimiento de su palabra. Dios le bendiga. Un abrazo para todos.